¡Qué vida! Como siempre, encantado de estar aquí para hablaros de algunas de las curiosidades de nuestro fútbol, ¿no? Sobre todo hoy del fútbol más modesto. Ya sabéis, campanita para las notificaciones, me gusta si te gusta el vídeo y suscribiros y pasadlo, hablar con vuestros conocidos, vuestros amigos y decir, oye, el fútbol según Raúl, pues un canal que es de todos y que puede molar para quizá el fútbol más alejado de los focos, ¿no? Hoy, como os digo, vamos a hablar un poquito más del fútbol modesto. Nos vamos a ir hasta Badajoz, al nuevo vivero. No sé si habéis visto las noticias durante esta semana, lo que sucedió el fin de semana en el campo del Badajoz, jugando Badajoz contra el Talavera, segunda división B. El Badajoz está saliendo, por cierto, ya es líder y va a jugar esa liguilla para el ascenso. Y decía que en el partido Badajoz-Talavera, en el minuto 35 aproximadamente, un futbolista del Talavera, Adi Yibe, un nigeriano, que había jugado en la cantera del Atlético de Madrid, Guadalajara, un tío ya conocido, chocó con un jugador del Badajoz y se dio un golpe fuerte en la costilla de tal manera que perdió el conocimiento, se desmayó. Ya os digo que ha salido en todos los medios. ¿Por qué? Porque en ese momento de confusión, en ese momento dramático, el entrenador del Badajoz, que se llama Fernando Estevez, salió como una instalación, como dirá un amigo mío, salió a atenderle. ¿Por qué? Porque es médico. Su profesión, además de entrenador de fútbol, que su gran pasión, es la de médico. Y no dudó ni un solo instante en salir a atenderle. Y de hecho le estuvo atendiendo junto con los servicios médicos también ahí, que entró el masajista y el fisio del Talavera, se lo llevaron en camilla, fueron momentos, como os digo, dramáticos, fueron hasta la ambulancia estaba situada en un córner, y ahí es donde Adi se despertó, el futbolista se despertó y ya no sabía ni dónde estaba, él mismo lo reconoció, ¿no? Y para agradecer pues esos momentos de atención de Fernando, el entrenador del Badajoz, le mandó este mensaje. Hola, buenos días. Quería dar gracias a la gente que preocupa por mí y en especial a la gente de Talavera y Mista de Badajoz. Muchísimas gracias, Mister. Ahora estoy mucho más mejor hoy, tranquilo y me va a recuperar pronto y al final vamos a falta 3 partidos, vamos a forzar más y muchísimas gracias a todos. Vamos, Tala. Pues nos alegramos todos de que fuese un susto solo lo de Adi, ¿no? Y todo esto me hizo recordar nuestro periodo de confinamiento, que ahora en marzo va a ser un año. No deberíamos olvidar lo que hemos vivido. ¿Os acordáis cuando nos encerraron, que no podíamos salir únicamente para comprar al supermercado, momentos de confusión, todo muy extraño? Y a mí me dio por hacer un documental desde casa que salió en Movistar Plus, lo podéis buscar, que se llama El fútbol sin balón, contactando con gente, con sanitarios, con gente que estaba en primera línea, agricultores, etcétera, etcétera, relacionados con el fútbol, y les hacía entrevistas pues como se podía hacer entonces, vía Zoom y todo esto, ¿no? Y de los primeros que llamé fue precisamente a Fernando Estevez, el actual entrenador del Badajoz. Yo le conocí cuando él entrenaba al Marbella y compaginaba su labor de entrenador del Marbella con su consulta de médico. Yo le vi ahí con su batita blanca y compaginaba las dos cosas. Después fichó en el Burgos, estuvo allí al principio muy bien, pero luego los resultados no se dieron todo lo bien que deseaban y fue destituido justo antes de que se iniciara la pandemia. Fernando fue destituido y se fue a retomar su profesión de médico. Se fue a una UBI móvil en Granada, una ambulancia, una UBI móvil, pues atendiendo a los enfermos, etcétera, y le estalla en la cara, pues la pandemia, el confinamiento, y fueron momentos pues dramáticos, ¿no? Porque por lo que hablábamos, era nuevo para todos. Y le llamé precisamente para ver cómo lo estaba viviendo al inicio de nuestro confinamiento.
Es la primera vez que me destituyen en 16 años de carrera y bueno, la verdad que bueno, tengo la ventaja de que tengo el colchón de la medicina y evidentemente pues volví, me reincorporé a mi labor como sanitario y bueno, ahora pues me ha tocado vivir todo esto en primera mano. Y está siendo duro, Fernando, estás viendo muchos casos. La sensación que yo diría es de impotencia. De impotencia porque el sistema está bloqueado, porque tenemos muchos avisos, porque llegamos con demoras de 3 y 4 horas, porque hay que priorizar un poco qué es lo importante y a veces los recursos un poco escasean, porque además el procedimiento para poder atender a un paciente de COVID es un poco, entre comillas, engorroso, ponte el EPI, quítatelo. Y por otra parte es frustrante porque a veces es lento y sobre todo porque las herramientas que tenemos muchas veces para tratar a nivel extrahospitalario son pocas. Lo que peor llevo sin duda es el tema de la lejanía con los niños. Puedo verlos poco, no quiero exponerme mucho con ellos, pero mi responsabilidad ahora, y ellos yo creo que lo han entendido también, es esa, el de tratar de ayudar lo máximo posible al mayor número de gente y hacer un sistema ahora que sea, en la medida de lo posible, eficaz. Y bueno, hay que pagar ese peaje sabiendo que va a ser algo transitorio y que seguramente luego vamos a disfrutarlo mucho más precisamente porque ha pasado esto. Esa fue la primera vez que contacté con Fernando y con más gente, ¿no? Y a medida que iban pasando los días, pues según se iban viendo las noticias, veíamos y aplaudíamos a los sanitarios, ¿os acordáis? En las ventanas, etcétera, etcétera. Pues volví a contactar con él. La primera fue en marzo, pues en abril volví a contactar con él. Nosotros seguíamos confinados porque las guardias para los sanitarios, para él en concreto, estaban siendo muy duras. Ha sido una semana compleja porque, como te comenté, estábamos un poco al límite de los recursos, pero bueno, semana en la que pues, toca dar el callo. Todavía el ingreso sigue siendo constante, vamos a una media aproximadamente entre 60 y 100 ingresos diarios. Oye, ¿y la familia qué tal? ¿Tu madre? ¿Los hijos? Yo tengo 3, 12, 10 y 7 años. Las niñas sí entienden que, bueno, que es mi responsabilidad, que es el trabajo y lo asumen como tal. Pero el pequeño es con el que siempre más juego, el que dice, bueno, y papá, sí, pero ¿y cuándo va a venir? Ya, le pillé saliendo de guardia esos días. Iban pasando los días, nosotros íbamos haciendo nuestras cositas en casa. Yo me acuerdo que subía y bajaba escaleras, bueno, iban pasando los días. Y fijaos lo que es curioso, macho. Ahora todos nos hacemos PCRs o tenemos al alcance el PCR, los test de antígenos, test rápidos, etcétera. Entonces no se sabía nada. Y recuerdo que en mayo empezó a salir la noticia que a los sanitarios les estaban haciendo PCRs y los test para ver si eran o no, o si tenían o no el virus, ¿no? Y entonces dije, joder, voy a llamar a Fernando, que Fernando, es verdad que estaba ahí en primera línea, pero estaba loco por volver a entrenar, volver al banquillo, pero las circunstancias evidentemente no podía, pero sobre todo estaba loco por abrazar a sus hijos, que desde el confinamiento no se había podido acercar a ellos por miedo, ¿no? Él estaba en primera línea, pero hasta que no les hicieran los PCR, ¿no? Tiene tres hijos Fernando y los pudo ver. De momento estoy limpio. No sé si es bueno o malo. Lo positivo, evidentemente, pues que ahora mismo, en mi caso, no estoy inmunizado, pero estoy libre de enfermedad. La siguiente novedad ha sido que lo que he hecho de manera inmediata, por decir así, es aprovechar la última guardia que tuve para poder estar 3-4 días con los críos. Aquí los tengo. A ver, Fernando, 3. Tengo tres. Este el enano, que tiene 7 años. Y Paula. Paula es la grande. Tiene 12. Por aquí está la que falta, la empollona de la casa. ¿Cómo se llama? Emma, que la verdad que yo tenía ganas de estrujarlo, de abrazarlo. Pasaban los días, nosotros pegados al televisor, escuchando las noticias, etcétera, etcétera. Esto es importante que no lo olvidemos. ¿Recordáis cuando estábamos ahí encerrados? Es que va a hacer un año, igual lo olvidamos. Y ya empezamos a oír noticias de que mucha gente, pues policías, sobre todo sanitarios, iban quedándose por el camino, ¿no? Y leí una noticia de un médico de Granada, José Manuel, que era muy amigo de Fernando, precisamente, que murió, que estuvo trabajando hasta casi el último día de su muerte, ¿no? En primera línea. Y eso a Fernando le afectó y contacté con él, eran finales de mayo, creo, más o menos. José Manuel era una persona que le tengo un gran afecto porque fue compañero de mí, hicimos juntos muchas horas. Además, una persona, unos valores humanos
y eso, podía haberse quitado en medio porque tenía posibilidad por edad, no quiso. El día que él ingresa por primera vez, y se habían planteado pasarlo a UCI porque estaba regular, pero que él mismo decía que estaba bien y que la UCI para que hiciera falta, que él seguro iba a salir. Bueno, mucha gente se quedó por el camino y murió sola y no pudimos ir a despedirnos durante el confinamiento, si lo recordáis. Yo, evidentemente, al que más recuerdo y que más me tocó de lleno es a Michael Robinson, que murió durante el confinamiento y no pudimos ir a despedirnos de él. Pues pasó mucha gente así, le pasó a muchas familias, a muchos amigos, a muchos que vieron el sufrimiento de cerca y la muerte, ¿no? Como Fernando. Por eso cuando empezó a rodar el balón, que fue en junio, si mal no recordáis, pues ya pudimos salir y yo lo primero que hice fue ir a visitar a la gente que yo había llamado durante ese documental que podéis ver, que se llama El fútbol sin balón en Movistar Plus, y uno de ellos fue a Fernando. Fui a verle allí a Granada, a un campo de fútbol, sentado en un banquillo, para desearle sobre todo suerte. Primero, darle la enhorabuena por el trabajo y luego desearle suerte y que le pudiéramos volver a ver en un banquillo pronto. Y mira por dónde. Esta semana fue noticia. Y fue noticia no solo porque lleva al Badajoz líder y está ahí destacado y es el mayor número de puntos que tiene el Badajoz de todos los 100 y pico equipos de la segunda B. El que más puntos tiene es el Badajoz y eso lo ha hecho Fernando Estévez. Y fue noticia por lo que hemos hablado al principio, que me alegro mucho de volver a verte en el banquillo, Fernando, y sobre todo que sepan los aficionados del fútbol y sobre todo los aficionados del Badajoz qué entrenador tienen, ¿no? Que es una gran persona, aparte de un gran entrenador y gran médico. Nada, estas son una de las historietas que me gusta contar. No olvidar de dónde venimos, no olvidar lo que hemos pasado. Por supuesto que no hay que olvidarse. Ale, tigres, a la selva.